Señor Lobo, conexión con Bruselas, adelante. Pues muy buenas. Acabamos el ciclo de Milei de 3 programas. Hoy no hay ciclo, hoy vamos a centrarnos un poco en la Semana Europea. Ha habido 2 eventos muy significativos que yo creo que conocemos todos. El más conocido son las revueltas de los agricultores en Francia, alrededor de París, y también aquí en Bruselas y en otros países de la Unión Europea como Alemania y demás. De eso hablaremos un poquito más al final de la sección, de cuáles pueden ser las causas y las potenciales consecuencias de estas movilizaciones. Pero la otra parte que ha dominado la Semana Europea ha sido cumbre, ha sido semana de cumbre. Sabéis que de vez en cuando, una vez al mes más o menos, suele haber una cumbre de jefes de Estado en la que se va marcando un poco la línea política de la Unión. Y esta semana pues ha habido una cumbre que era muy importante y de la que ya adelantamos alguna clave en diciembre, creo que fue, cuando se está hablando de los fondos que había que intentar liberar del presupuesto europeo para ayudar a Ucrania. Ya hablábamos de que Orbán iba a ser un hueso duro de roer y que se esperaba una cumbre muy complicada, una cumbre muy difícil. Y todo indicaba que iba a ser así. Había mucho nerviosismo, mucha inquietud por parte de todas las capitales. Orbán había dado claras señales de que iba a bloquear la decisión de dar 50.000 millones de euros del presupuesto comunitario para ayudar a Ucrania. Todo esto en el contexto de, como sabemos que en Estados Unidos han cortado el grifo, ya han hecho las tropelías que necesitaban, ya han dañado lo suficiente a la economía europea y ahora han decidido dejar caer a Ucrania. La excusa es que un grupo de senadores republicanos han decidido cortar los fondos para financiar el conflicto porque es año electoral en Estados Unidos y hay que demostrar a su electorado que no malgastan los dólares de los contribuyentes norteamericanos en guerras coloniales. Manda narices, parece que eso se acuerdan en años electorales, pero bueno, es así. Pero la Unión Europea dice que no va a dejar caer a Ucrania y que sigue abriendo el grifo de ayudas a Ucrania con 50.000 millones en los próximos 4 años. Y a esto se oponía Orbán, porque, como ya hemos explicado en varias de las secciones de la Unión Europea y de Bruselas, tiene vínculos muy cercanos con Putin, fundamentalmente porque Hungría depende mucho del gas de Rusia, que ha sido de los pocos países que sigue alimentándose de gas ruso y ha decidido ignorar las potenciales sanciones internacionales que de momento nunca le han afectado. Bueno, en este contexto se empezaron a filtrar documentos porque hay 2 tipos de cumbres normalmente en la Unión Europea. Una de las cumbres son las cumbres larguísimas, estas cumbres que son de madrugada y que a veces duran 2 o 3 días. Hablamos en su momento de esa cumbre de la pandemia que llegó a durar 3 días, que fue prácticamente el récord de cumbre en la que se negocia cada coma. Y luego hay cumbres que se resuelven muy rápidamente y que son fruto un poco de la extorsión. Pues esta se esperaba que fuera una cumbre de las largas, una cumbre de negociar hasta las comas. Y la sorpresa para todo el mundo, incluso para los corresponsales que estaban preparados para una cumbre larga, fue que no fue así. Y todo empezó a desarrollarse con la filtración de papeles por parte del Consejo. Esto es muy típico, se utilizan periódicos, cabeceras como el Financial Times, en los que empezaron a decir que los Estados miembros están cansados de la actitud de Orbán y que están pensando en cortarle el presupuesto, incluso dejarle sin derecho a voto. Que eso no se hizo ni con el Reino Unido en los momentos peores del Brexit. Y se siguieron haciendo filtraciones, Orbán se mantenía firme. Hubo reuniones de Scholz, el primer ministro alemán, de Rutte, el primer ministro holandés, Charles Michel, el presidente del Consejo, la noche anterior. Señales que venían de Budapest eran negativas, había mucho nerviosismo. Intervino en ese momento Meloni, que dicen que hizo un poco técnica de poli bueno, poli malo. Básicamente estuvieron extorsionando a Orbán de todos los medios posibles, diciéndole que como no cediera a liberar 50 millones de euros, podían dejar a Hungría fuera del presupuesto comunitario
incluso vetarle el derecho a voto. Todo el mundo contuvo la respiración y esta cumbre cayó del lado de las cumbres se resuelven por la extorsión. Y a los 6 minutos hubo decisión, a los 6 minutos de empezar la crisis, Orbán agachó las orejas, aceptó que depende mucho de la Unión Europea como para mantener un pulso a estos niveles y con ciertas concesiones lingüísticas, la cumbre se convirtió en una cumbre muy cortita de ese segundo tipo de cumbres de los que hablaba anteriormente. Y esa ha sido un poco la cumbre europea. Por otro lado, las movilizaciones de los agricultores han aprovechado una cumbre que todo el mundo esperaba que fuera a mantener el foco mediático durante varios días para inteligentemente organizar movilizaciones, esperando estar en el foco mediático durante 2 o 3 días que se esperaba que durara la cumbre. La sorpresa fue que fue corta, pero aún así el impacto de las movilizaciones de los agricultores ha sido notable. Las principales quejas de los agricultores se derivan de la nueva política agraria común. La política agraria común, hay varias políticas en la Unión Europea que son competencia exclusiva de las instituciones. Es decir, que los estados, al unificarse en la Unión Europea, han cedido ciertas competencias. Así como las comunidades autónomas tienen ciertas competencias a los estados, o los estados federales, el estado central, pues la Unión Europea es un proceso similar con ciertas políticas. Entre ellas está la política agraria y la política de pesca, por ejemplo, en la que es la Comisión o el Consejo quien decide en nombre de todos los estados. Pues la política agraria común es uno de los tótems de estas políticas europeas en los que las instituciones tienen competencias exclusivas y ha habido una modificación muy significativa hace 3 años con la última comisión, cuando entró votación, en la que se premiaba más la calidad a la cantidad. Y eso quiere decir que se premiaba más un tipo de agricultura ecológica, más sostenibles, con grandes criterios medioambientales, pero que también ha establecido muchos niveles de cargas administrativas, de normas laborales para mejorar las condiciones laborales de los agricultores que trabajan en la Unión Europea. Y eso ha hecho que los agricultores sientan que pierden competitividad con respecto a otros productos que vienen fuera de la Unión Europea, en el que tienen menos exigencias administrativas, medioambientales, laborales, y su sentimiento de frustración ha crecido con el segundo elemento, que es el de la guerra de Ucrania y del que ya hablamos también en el pasado, es que se decidió que para ayudar a Ucrania, que es uno de los grandes productores de grano del mundo, que es el país más grande de Europa geográficamente, es una gran planicie perfecta para cultivar cereales, pues se decidió que para ayudarles las importaciones de grano iban a ser libres de aranceles. Entonces, unidos a esa política agraria común que hemos dicho, esa política agraria común reformada, más la entrada a mansalva de grano ucraniano mucho más barato, ha hecho que los agricultores realmente lo estén pasando mal y se hayan levantado en armas. Y esto probablemente hablaremos porque su objetivo es mantener la tensión hasta las elecciones europeas de junio y probablemente conformen un poco el discurso político de la Unión Europea y en los Estados miembros durante 2 meses al día. ¿Quiénes han manifestado? ¿Agricultores de toda Europa o de Bélgica? Los que más se han manifestado han sido franceses, belgas y alemanes. Son los países que más se han manifestado. También los españoles, los italianos, pero en menor medida. La Europa periférica se ve menos afectada por la entrada de grano ucraniano. Las luchas entre Estados miembros en el ámbito agrícola son sonadas. Ségolène Royal ha dicho que los productos españoles hacen competencia desleal a Francia, pero bueno, esto es algo que se lleva diciendo mucho tiempo, pero tampoco hay que escandalizarse porque nosotros decimos lo mismo de los productos marroquíes, o sea que el chauvinismo mejor dejarlo un poquito aparcado en estos temas, o sea que al final son las grandes productoras agrícolas las que sacan grandes beneficios y quien sufre las consecuencias son los de siempre, que son los trabajadores y los pequeños productores. ¿Sabemos si el Duque de Alba está contento con esta nueva PAC? No, realmente, bueno, a los ricos les afectan un poco estas cosas, pero le han afectado un poco en el sentido de que con la nueva PAC está obligado a dejar parte de los cultivos sin explotar para su regeneración y para la mejora de la biodiversidad.
se premia menos la extensión y más la producción, lo cual terrenos que no son los más productivos de Europa también le ha afectado, pero bueno, aún así es el receptor más importante de fondos PAC de España. Entonces, yo me imagino que en vez de haber ido a Bruselas a manifestarse, habrá mandado a su gente a que se manifiesten por él, ¿no? Sí, probablemente. El señorito habrá enviado a... ¿Está pensando adoptarse en Bruselas como termómetro para la movilización social y para la justicia o injusticia de las diferentes medidas en agricultura y en el campo? Lo contento o descontento que esté el Duque de Alba. Quiero decir, pregunto porque me parece O sea, el Duque de Alba y la reina de Inglaterra, bueno, que era el rey de Inglaterra, eran los mayores receptores de fondos PAC. Ahora el Reino Unido no, porque se ha ido a la Unión Europea, pero también debido a la cantidad de terrenos que tenía, era también uno de los mayores receptores de fondos PAC. O sea que eso también es una de las ideas que había detrás de la última reforma de la PAC. Penalizar un poco a los grandes tenedores y beneficiar a los que tienen una agricultura más sostenible. Pero bueno, es muy complejo. Los lobbies agrícolas son tremendos. Al final todo se diluye y la realidad es tozuda y sigue beneficiando al gran sector agropecuario, no a los pequeños productores. Yo has dicho grandes tenedores y me he metido en la cabeza del abuelo Xavier y estoy pensando, algo va a decir. Bueno, Lobo, no sé si tienes algo más o con las protestas. Con esto os dejo.